Y para hablarnos precisamente de esta dieta que yo no conozco y no sé si Enrique la No, para nada. nos acompaña Maribel Yáñez. Buenos días, ¿cómo Hola, estás? muy ¿Cómo estás, buen día. Maribel? Pues, ¿por qué les traigo estas propuestas? ¿Por qué? Porque ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Fíjate que Parece juego de química. ahora el naturismo le llaman trofología. Entonces, si saben, yo estudié algo de naturismo y bueno, ahora se le llama trofología. Y como está muy de moda y nosotros somos aquí muy novedosos. Ajá, y- ante todo. Estamos en tendencia. Claro. Sí, señor. Entonces, por eso les traje hoy. Ahora, Va. ¿cuáles serían las funciones de una dieta Ajá. natural o trofológica para limpiar a nuestro intestino? Acuérdense que acumulamos bacterias y sobre todo podemos tener hasta 9 kilos de bacterias en nuestro cuerpo, pero junto con toxinas. ¿Cómo o que sea, 9 kilos? Sí, 9 kilos, pero de toxinas que se van acumulando y que lo que van ocasionando es que no las saques. Por esa razón no enflacamos, por esa razón vivimos enfermándonos. Y este tipo de alimentaciones son perfectas para alguien que tiene cáncer. En el mes que estamos de cáncer, por eso les traje este Muy tema. importante. También las personas que en sus genes tienen este tipo de enfermedades, yo les recomendaría que lo hicieran De manera preventiva. de manera preventiva. Ahora, cada cuándo, a lo mejor se lo van a preguntar, porque si es un estilo de vida, pero no pueden vivir toda la vida Bajando 9 kilos cada semana, así. ¿no? Sí, cada semana. Claro. Porque va a llegar el momento en que el cuerpo, ahorita lo vamos a explicar bien, pero va a llegar un momento en que ya no va a seguir bajando, ¿no? Sí. Entonces, al principio, pues es muy normal. Mucha gente lo usa para bajar de peso. Yo no se los recomendaría como un método para bajar, porque pues hay otras opciones Claro. mucho mejores donde puedes masticar. Aquí no va a haber, Sí, no vas a en usar teoría la el objetivo masticación. de estas dietas no es el bajar de peso, el buscar bajar, sino en Es realidad limpiar, desintoxicarte, ¿no? Desintoxicar. Fíjate también otro tipo de enfermedades, inflamaciones como por ejemplo artritis reumatoide, también todas las enfermedades autoinmunes, les recomendaría mucho. Entonces, bueno, vamos al ver, punto. Maribel. Vamos a conocer Bueno, esto. ¿cómo vamos a empezar nuestro día? Vamos a empezar nuestro día alcalinizándolo. Esto es muy importante, es decir, cambiando el pH de nuestro cuerpo. Entonces, yo les recomiendo dos superfoods o superalimentos muy asiáticos, que aquí se los presento, que es el jengibre y que es la cúrcuma. Ahora, si lo vemos, tienen colores diferentes. Sí. Uno es más amarillito y el otro es más naranjita, ¿ok? Esto se los presento y lo pueden encontrar en el súper en forma como de, le llaman camote, viene como... Esta raíz, ¿no? Es como rara, ¿no? Es una Sí. raíz Sí. y entonces tú lo puedes rayar. Rayar. Pero la verdad es que como la cáscara está muy pegada, igual que la papa, pues te vas a llevar la cáscara. Cómprenlo ya en polvito. Oye, yo no sabía que existía, eso está maravilloso. Maravilloso. En la muy cocina, bien. por ejemplo, asiática y sobre todo el jengibre, pero la cúrcuma es más de África, es más de esta comida Y es libanesa. deliciosa, Ajá. además. Sí. Bueno, entonces Ok. vamos a empezar con agüita con limón, con una pizca de cúrcuma o de jengibre para alcalinizar nuestro día, ¿ok? Y eso en ayunas. Al así, En despertar. ¿verdad? ayunas. No tiene que ser agua tibia. Entonces, eso te lo vas a tomar. Es una delicia. Pizca, ¿eh? No vayan a abusar, por favor. Porque aparte pica, ¿no? Es como fuerte. Ambas el- pican y una es Ok. muy amarga. Los árabes o los hindúes no te huelen un poquitito Sí, a, un humor. Sí. a cúrcuma. Eso es a lo Esa que es huele. la cúrcuma, Eso es a lo muy que bien. huele. Bueno, entonces vamos a Va. empezar nuestro día con tés, que va a ser, aquí yo tengo un té de limón con menta y le vamos a poner miel de abeja. La miel de abeja contiene demasiados nutrimentos que van a ayudar a la limpieza de nuestro cuerpo y a la alcalinidad. Después vamos a seguir, así tal cual, lo ven. Después vamos a seguir con un jugo de jengibre, aunque no parezca, pero es un jugo de jengibre con naranja. Es una mezcla deliciosa. Una pizca de jengibre con una naranja. Sí, una pizca, porque también puede ser fuerte para el Puede ser estómago, muy eso es fuerte mucho. y si tienes gastritis te va a generar más. Ahora, esto ya es el desayuno. Entonces, aquí A vamos. ver, ¿cómo, Maribel? Fíjate, aquí vamos en ayunas, vamos a poner 6 de la mañana, Sí. 7 de la mañana, 8 de la mañana y a partir de aquí vas a contar cada 2 horas. Entonces, Muy bien. un jugo verde, ¿qué le vamos a poner? El que quieran. Este está muy verde porque le puse apio, nopal, pepino. Y acuérdense que los jugos verdes, de preferencia, tratemos de que no lleven fruta, ¿ok? Sí. Sí. Bueno, Muy bien. después nos vamos con un jugo, ahora sí, de muchos antioxidantes. 2 horas más tarde. Arándanos, 2 horas más tarde. Entonces, si este ya fue a las 9, entonces A las vamos a las 11. 11 de la Muy mañana. bien. Evidentemente, ¿por qué tiene que ser a cada rato? Porque es muy poca comida y le vas a estar dando gasolina a tu cuerpo constantemente. Entonces, ojo, porque
nunca vas a sentir hambre. Yo sé que están diciendo, me voy a morir de hambre. No. Entonces, este jugo de arándanos también trae uvas, es muy, muy fuerte en antioxidantes. Así y lo es. que queremos es antioxidantes para proteger a nuestro cuerpo. O sea, lo estoy limpiando, pero también le estoy sobrecargando de vitaminas y minerales. Ahora, después, ahora sí, les traigo una Es un propuesta. chocolate ¿Ya caliente. es la comida? No. Bueno, esta se me adelantó, pero era la cena. Y vamos, aquí yo les traje una miel de preferencia orgánica. Ahora, me faltó la ensalada porque era muy temprano conseguirla, pero imagínense una ensalada con alguna semilla, puede ser, yo les traje aquí quinoa, quiero presentarles la quinoa. Esta es una quinoa inflada, ¿sí? Es una delicia, pero también pueden ser frijoles, pueden ser lentejas, pueden ser habas, una leguminosa. Muy y bien. este va a ser tu único alimento sólido más tu ensalada. Es una delicia comerte una ensalada con unos frijolitos. Claro. Es Sí. y refrescante y apapachador para tus intestinos. No pesada. ¿no? Nada pesado. Sí. Ahora, vamos a repetir nuevamente estos dos jugos en la tarde, los vamos a pasar por acá. Y entonces, ya en la cena, vamos a meter de preferencia este cerealito. Entonces, yo les dejo una avena con una leche con cacao para un apapacho en la noche. ¡Qué ¡Qué rico! delicia! Y en la noche decir, ya quiero que llegue la noche. Esto lo pueden hacer 5 días seguidos, 7 días seguidos. Háganlo. Los que ya estén con cáncer, háganlo una vez al mes. Les recomiendo mucho que hagan descansar a sus órganos, que se revitalicen y que entonces llenen a su cuerpo de vitaminas y minerales. Muy bien. Para una persona que no tiene cáncer, ¿cuántas veces al año puede hacer este tipo de dietas? Híjole, la verdad, yo les recomendaría como cada 2 meses, porque es muy importante. Muy bien. Los famosos detox, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que mejor lo hagan en casa, lo hagan con cosas muy sencillas, mucho más barato, muy práctico y, por favor, a cuidarse en contra del Así cáncer. es. Es como cuando llevas tu coche al servicio. Tienes Así es. que Mantenimiento, limpiarlo, exactamente. Hay que mantenimiento, mantener también nuestro totalmente. cuerpo. Maribel, muchas Gracias. gracias. Ay, ¿de qué?